Hola, bienvenido a Ven, un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. Hola, qué emoción empezar ya nuestra segunda temporada, poder seguir acompañándolos en todo este proceso de escuchar otros puntos de vista, abrir nuestra mente a otras realidades y conversar de todo aquello que como médicos a veces no explicamos en nuestra consulta y que como pacientes no nos atrevemos a preguntarle a nuestro médico en el consultorio y acercarnos un poquito más como médicos y pacientes para lograr un enfoque holístico. En este episodio tengo el placer de conversar con una invitada genial. Ella es Carolina González, médica y sexóloga, educadora y terapeuta sexual. Y la verdad es que este episodio surgió de mi necesidad, no solo como mujer, sino también como médica, de romper todos esos mitos que como sociedad tenemos y normalizar la conversación sobre el sexo. Encontré a Carolina por coincidencias de la vida y recomendación de una amiga y descubrí en el camino que teníamos una perspectiva muy similar de la sexualidad y coincidíamos en muchos aspectos personales de nuestra vida y cómo cada una había vivido y aprendido sobre su sexualidad. Y me encantaría darle la bienvenida a Caro, que sea ella la que nos cuente un poquito sobre toda su historia y cómo toma la decisión de estudiar sexología. Entonces, les doy la bienvenida a todos ustedes, a Carolina, y en este capítulo hablaremos sobre mitos en la sexualidad femenina. Perfecto, Dianis, antes a ti agradecerte de antemano la invitación, la confianza, encantada de seguir haciendo lo que amo y sobre todo de educar a mujeres, a las personas en todo esto de lo que es la sexualidad y sobre todo la sexualidad de nosotros las mujeres. Claro que sí, a mí me encanta también todo eso que haces y me parece que parte de la idea de este podcast es como hablar de esos temas que a veces son difíciles de hablar en casa, en nuestros ámbitos académicos o incluso con nuestro propio médico. Entonces, qué rico que podamos como llevar un poquito más de conocimiento y romper tantos mitos que hay. Totalmente, y además me encanta la pregunta que me hacías ahora al presentarme, Dianis, y es, bueno, ¿cómo termina una estudiante de medicina en ese momento en todo este rollo de la sexualidad y la sexología? Porque realmente, si vamos a ser sinceros, no es algo que todavía es muy conocido. Relativamente la sexología es la ciencia que estudia la sexualidad de nosotros los seres humanos y es muy bebé, llamémosla así, porque lleva 60, 80 años, entonces no es como tan reconocida, no es como escuchar, ay, me especialicé en medicina interna, en dermatología o en otras especialidades que son muy importantes y que son válidas, pero a mí siempre me han preguntado, ¿viste médica? ¿Cómo terminaste estudiando sexología? Entonces, realmente una confesión aquí entre nos, y la suelo hacer, pero muy poquito. Yo estudié, Danis, medicina porque yo quería ser ginecóloga y soñaba con ser Sí. ginecóloga. Y en el camino me desvié, me encontré, me rectifiqué, me desvié, lo que sea. Y fue por dos grandes razones. Primero me empecé como a desencantar de la ginecología, o más que desencantar, me fui dando cuenta que no era como el estilo de vida o lo que quería por ese lado. Me di cuenta que lo que más me gustaba la obstetricia y no lo quería como para mi calidad de vida a nivel personal. Y también paralelamente, en ese tiempo que me empecé a desencantar, dije, ¿ahora qué voy a estudiar? ¿En qué me voy a especializar? ¿Cuál? Me quedé como en ese momento sin un poco de rumbo. Y paralelamente nos dieron una clase en el CES, donde estudié de medicina, de sexología, de las disfunciones sexuales, y me empecé como a enamorar de este cuento, llamémoslo así, empecé a conocer un poquito sobre esta ciencia. Paralelamente, porque las casualidades que son más causalidades de la vida, yo tenía en ese momento una relación de pareja donde él tenía una disfunción sexual. Entonces, cuando me pasa todo esto, yo me quedé como plop, como condorito, y no sabía qué hacer ni qué hacer al respecto. Entonces, fue justo una sexóloga médica la que me terminó como guiando, ayudando y todo eso. Entonces, vi la importancia, la aplicación, y eso fue como, bueno, por la parte de la universidad, por la parte de lo personal, como que ahí se juntaron y la verdad creo que seguí las señales y la vida me fue poniendo
ese camino y esas decisiones. Terminé medicina, me decidí irme a vivir a México porque eso implicaba, yo había dicho toda la vida que no me iba de Medellín y terminé evidentemente yéndome a estudiar sexología, hice varias maestrías, hice varias especialidades, porque en este sentido, Diana, es algo diferente, es que me armé como la residencia, ¿cierto? Entonces, Ujú. la primera vez que a mí me dieron como, ven, ¿y qué es empatía? Yo me quedé como de, o sea, como que yo viniendo de una universidad como la que venimos, de que nos hacían preguntas, nos ponían en retos, cuando a mí me preguntaron algo más psicológico, yo me quedé como en blanco. Entonces, a En raíz las de nubes. eso, en las nubes, imagínate vos, uno como de, ¿qué es empatía? Y uno me puedes preguntar, por favor, ¿qué es el hematocrito? Pues otra cosa. Entonces, también estudié otras especialidades que tienen que ver más con psicología. No soy psicóloga, lo que sí soy terapeuta sexual o hago algo que se llama sexoterapia, que es terapia como cuando uno va donde un psicólogo, pero es terapia relacionado con todos los temas de sexualidad que ahorita vamos para allá, a nivel individual o a nivel de pareja. Entonces, unos añitos después, enos aquí sentadas hablando de este tema y eso fue más o menos un poquito mi historia de cómo terminé estudiando sexología. Me encanta la parte que dices que entendiste como esas señales del universo, que muchas veces uno no sigue como el mismo camino establecido de una especialización que ya existe, sino que tú misma, como dices, te la fuiste armando y te fuiste llenando de herramientas para hacer ahora lo que eres. Y aparte también me gusta mucho lo que dices de la parte en la que seguiste como ese camino diferente y, y fuiste capaz como de renunciar a una idea estructurada de ginecología y creo que eso, pues me imagino que ese camino no fue nada fácil y estuvo lleno de miedos, pero que ahora puedes mirar para atrás y decir fue la mejor decisión para mí. Sí, realmente, Dianis, tienes razón, porque no fue algo fácil y no fue una decisión que tomé ni de un día para otro. Inclusive la empecé a tomar antes de graduarme. Yo me acuerdo que en el internado ya el bichito estaba como en la mente, pero para mí elegir sexología implicaba justo irme del país, implicaba muchos cambios, sí tenía muchos Ujú. miedos, porque además incluso mis compañeros, muchos me decían como, sexología, ¿y qué es eso? Y si vas a, o sea, y si vas a tener trabajo y si vas a hacer algo. Entonces, primero fue justo un camino bastante largo, creo que fue incluso de años y de meses, de, de escucharme, de enfrentar mis miedos. Yo me considero una persona bastante racional y cuadriculada y fue permitirme desestructurarme. Y yo decía, yo no tengo ni idea dónde me voy a meter y fue encontrar muchas cosas y sobre todo eso, pasar esa cortina de miedos, de inseguridades, del que dirán socialmente hablando, de aceptar primero que eso era lo que quería y que eso era lo que elegía y primero convencerme a mí misma y ya también después mis papás, mi hermano fue viendo que yo estaba súper encarretada y enrolada en el tema y bueno, y ha sido una experiencia muy linda, muy agradable y para mí, Dianis México, te puedo decir, México y sexología es un parteaguas en mi vida, es un partir de un antes, un después. Ujú. Sí, total, yo te entiendo totalmente eso que me estás contando y me identifico un poquito como con esa eh, reestructuración, lo llamaría yo también, como que romper estigmas sociales, romper todas esas prejuicios y paradigmas y ideas que uno tiene en la cabeza por X o Y motivo y como romper un poquito y desviarse del camino que se supone que es el camino que todos debemos seguir. Entonces creo que me identifico un poquito con esa historia que estás contando y quiero preguntarte, Cara, como esa parte más personal, ¿cómo llegó Carolina como mujer y como ser humano a encontrarse en la sexología? ¿Qué te llevó como a irte por ese camino? Pues tuvo que ver mucho con lo que te conté a raíz de esta relación de pareja, que era como mi primera relación de pareja como estable, entre comillas, llamémoslo así, estable o larga, y me empecé a encontrar con un mundo desconocido y también a darme cuenta que como mujer no me conocía en muchos aspectos íntimos, eróticos y de la sexualidad, que ahorita vamos a ver de qué se trata como la sexualidad como tal. Y entonces a raíz de eso, y yo terminé después esa relación de pareja,
pero en ese momento me di cuenta que no me conocía en muchas cosas, ¿cierto? Y que eso estaba afectando mi vida a nivel de pareja, a nivel individual. Entonces terminé como diciendo, ok, como busqué ayuda con esta pareja, empezamos a buscar ayuda y me acerqué a esta sexóloga y tuvimos una sexoterapia, pues yo hice un proceso también individual. Entonces a partir de ahí empecé a descubrirme, empecé a conocerme y también el haberlo estudiado porque esta especialidad de maestría no solamente Dianis es, al menos en el instituto donde yo la estudié, no es la teoría ya, no es como de vas a la teoría, presentas exámenes y ya, sino que es que estamos hablando de seres humanos, estamos hablando también de salirnos, no quedarnos solamente en lo biológico, ir mucho más allá. El que creó, uno de los que construyó el instituto donde yo estudié, que en paz descanse, era un psiquiatra, que fue un psiquiatra pionero como sexólogo en México, y él decía que él no podía formar especialistas en sexología sin antes formar seres humanos integrales que tuvieran claro cuáles eran sus actitudes ante su propia sexualidad y ante la sexualidad de los demás. Entonces, por eso te digo que para mí fue no solamente el vivir en otro país, sino también el estudiar eso, fue encontrarme con muchas partes de mí, fue retarme, fue, fue desestructurarme en muchos aspectos y también encontrar, o sea, como nadar muy profundamente como para adentro de mí Ujú. en los ejercicios que nos hacían, porque no solamente, como te decía, la teoría ya, sino que nos hacían ejercicios donde en México dicen una frase que a mí me encanta muchas veces, como que es que te cae el 20, que te das cuenta, entonces que te responsabilizas. Entonces darse cuenta y darme cuenta de muchas cosas. No soy la mujer perfecta, no soy la profesional perfecta, pero darme cuenta, mejor dicho, dónde estaba parada, qué pensaba yo de la sexualidad, del ser mujer, todas esas cosas fue bastante confrontante y bastante enriquecedor. Total. Bueno, Caro, quiero que nos cuentes un poquito para ti, Carolina, como mujer y también como sexóloga y como médica, ¿qué es la sexualidad femenina? Ok, para responder esa parte de Dianis de sexualidad femenina, me voy a centrar qué es la sexualidad, porque cuando hablamos de sexualidad femenina, hablamos de la sexualidad de nosotras las mujeres. Entonces, como para poder llegar como a lo femenino, lleguemos primero a qué es esto globalmente de la sexualidad. La sexualidad, no, la definición no me la inventé yo, es la definición que dio la Organización Mundial de la Salud desde el 2002, si la memoria no me falla, y esa es como con la que más nos quedamos y yo se las voy a explicar de la manera como más fácil. La sexualidad, Dianis, es un estado inherente a nosotros los seres humanos. Esa palabra como medio tan rebuscada, inherente, es que la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Mejor dicho, nada ni nadie nos la puede quitar, ¿cierto? Y Ujú. no solamente, la sexualidad no solamente se refiere a las relaciones sexuales, porque solemos automáticamente asociar que sexualidad es igual a sexo y que sexo es igual a relaciones sexuales y pare de contar. Pues yo te voy a decir que por supuesto que el sexo o que las relaciones sexuales tienen que ver con la sexualidad, pero no son el todo, no son un sinónimo. La sexualidad tiene que ver o hace referencia, por ejemplo, a lo que realmente es el sexo, que es ser hombres o ser mujeres, cómo los hombres se sienten siendo hombres y se viven siendo hombres, cómo nosotras las mujeres nos vivimos y nos sentimos siendo mujeres, tienen que ver con el género y el género es esto de femenino y masculino. Pues todo esto es mucho más amplio, pero estoy pasando como por encima. Tiene que ver Mm. también cómo nos identificamos con nosotras mismas o con nosotros mismos. Hasta la autoestima de Anis tiene que ver con sexualidad. También las relaciones interpersonales, independientemente de la relación que tengamos, pero cómo nos relacionamos con la familia, con los papás, con los amigos, con los compañeros de trabajo, tiene que ver con sexualidad. Las relaciones y los vínculos de pareja, a mí quién me gusta, quién me atrae, cómo son esas dinámicas de las relaciones de pareja, también tienen que ver con sexualidad. Y por supuesto, no podemos dejar por fuera a una parte grande e importante de la sexualidad que les dije que no es el todo, y es el erotismo, que es donde están las relaciones sexuales, donde está la parte
de la seducción, de la coquetería, del placer erótico, que está como esta ya parte más caliente, llamémoslo así, más hot, y ahí está pues como toda la parte, o a lo que solemos decir como, ay, en la sexualidad en pareja, pero realmente muchas veces lo que estamos hablando es del erotismo en pareja. Entonces solemos confundir o mezclar que sexualidad es sexo o que sexualidad es relaciones sexuales y para de contar, pero realmente es mucho más amplio y la sexualidad, Diana, y lo dice la OMS, vuelvo y digo, la expresamos todos los días a través de todos nuestros pensamientos, a través de todo aquello que sentimos o de nuestras emociones, a través de lo que decimos o a través de aquello que callamos consciente o inconscientemente y a través de todas nuestras acciones. Prácticamente, como les digo yo a mis pacientes así, cuando les explico qué es sexualidad, la sexualidad es la medio bobadita de lo que somos como personas o como seres humanos. Entonces, eso es un todo y eso es sexualidad. Y cuando hablamos de sexualidad, vemos al ser humano de una forma integral, como ser biológico, como ser psicológico y como ser social y cultural. ¿A qué me refiero, Dianis, con esas tres últimas cosas? Que la sexualidad está conformada por esos tres factores, porque por una parte tenemos un factor que es muy grande, que es todo lo biológico, para que no se enreden es lo médico, evidentemente todos tenemos un cuerpo, ese cuerpo tiene una anatomía, tiene un funcionamiento, va cambiando según la etapa de vida en la que te encuentres y también ese cuerpo pues puede enfermarse o también puedes tomar medicamentos que van a tener efectos adversos o efectos que estás esperando y para eso lo estás tomando o también tienes una genética y una herencia. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo biológico, con lo físico, con la salud física, va y metiendo esa parte de los factores fisiológicos, pues, o Biológico. biológicos. Exacto, gracias por recordarme la palabra. Y como segundo, Dianis, están los factores psicológicos, porque todo cuerpo, pues tenemos una mente a pesar de tener un cuerpo. Entonces ahí están todos los factores psicológicos donde, ¿qué significa eso? Que todas las personas tenemos una personalidad y una forma de ser, que cada persona tiene sus valores, sus creencias y sus pensamientos propios, que todos nos emocionamos y todos sentimos miedo, tristeza, alegría, pero cada quien o no tiene su inteligencia emocional y la forma de sentir y vivir sus emociones. Entonces, ahí también, Dianis, en esa parte psicológica está la autoestima, el amor propio, qué tanto me conozco, qué tanto conozco mi cuerpo, conozco lo que me gusta, conozco quién soy. Ahí está toda esa parte psicológica, los miedos, las inseguridades, lo que les decía, la autoestima y todo esto. Y por último, construyendo como este triángulo que le llamo yo de la sexualidad y que le llaman varios sexólogos, está la parte de los factores sociales y culturales, porque nos guste o no, Dianis, pertenecemos sí o sí a una sociedad y a una cultura. Y ahí eso está en constante cambio, eso no es fijo. Entonces no es lo mismo ahorita que dentro de 10 años o que hace 10 años. Ahí están todos los valores y creencias sociales, familiares, cómo nos educaron de chiquitas y adolescentes, lo que la sociedad actualmente nos dice que deberíamos hacer, pensar, decir, actuar o no. Ahí está también toda la parte socioeconómica, están los factores como la fe, la religión y la espiritualidad. Todo eso, Dianis, todo Ujú. lo que yo les acabo de decir, eso es lo que conforma nuestra sexualidad. Entonces, realmente eso es tener sexualidad, eso es nuestra sexualidad y la expresamos, como les dije ahorita, por lo que decimos, por lo que callamos, por lo que hacemos, por lo que sentimos, por lo que pensamos y la expresamos también pues a través del sexo, del género, del erotismo, de cómo nos vinculamos y realmente es eso. Entonces yo no puedo ver solo la sexualidad del ser humano como una parte médica. También tengo que ver la parte Ujú. psicológica, tengo que ver la parte social y cultural, porque eso es un todo, ¿cierto? La sexualidad es un todo que se forma de varias áreas. Total, y me encanta que nos aclares como esa parte del componente en la sexualidad em, que mencionabas ahora como la parte social y cultural, porque ahí entran, digamos, los mitos o tabús, y quiero que nos expliques un poquito, Caro, como esa parte del tabú y el mito, cuál es la diferencia y cómo estos han afectado la sexualidad, en este caso femenina, Ok, en nuestra cultura. perfecto. Pues hay una gran diferencia porque solemos mezclar o creer que tabú y mito es lo mismo y son cosas diferentes. Un tabú se hace referencia o significa un tema que aunque exista no se suele hablar,
¿cierto? Como el tema de la sexualidad existe, pero al ser un tema tabú, pues no lo solemos hablar o socialmente no está tan permitido hablarlo abiertamente o está como más castigado. Entonces, un tema tabú es un tema que existe, que uno dice, ah, el fantasma está ahí, está más vivo que fantasma, pero no sueles hablar del tema, ¿cierto? Entonces, eso es un tema tabú, un tema que sí existe, que es real, pero que no se suele hablar, sobre todo como por cuestiones culturales y sociales, pero que el tema sí existe. Se va pasando de generación en generación, de persona a persona, pero que no van unos fundamentos, llamémoslo así, científicos, o no se ha comprobado que eso sea así, ¿cierto? Entonces, Ujú, claro está, Dianis, que no hay una verdad absoluta y, por ejemplo, en medicina hoy nos pueden enseñar una cosa y en 5 años nos dicen como, hey, lo estábamos haciendo al revés, pero a lo que total. voy es que el mito no tiene como un fundamento. Por ejemplo, en muchas mujeres hablando de sexualidad femenina y como ya saben que sexualidad tiene que ver hasta con las relaciones de pareja, es como, ah, si sos mujer, entonces tu sueño debe ser casarte y tener hijos. Entonces Ujú, es como, pero si yo no quiero eso, pues y se vale. O todo lo contrario, hay mujeres que en este momento dicen, yo me quiero casar y quiero tener hijos. Entonces mucha gente dice como, ay no, pero es que ya puedes elegir qué querés, por eso estoy eligiendo qué quiero. Entonces a eso me refiero, que ujú, hay como, hay muchos mitos de, sobre todo de la sexualidad de nosotras las mujeres. No quiere decir que no haya mitos de la sexualidad de hombres, por supuesto que los hay y también son varios, total. pero esa parte cultural y esa parte social, al ser un tema como tan tabú, y porque además no solamente eso, Diani, sino que cada cultura es diferente. Entonces, dentro de la sociedad paisa hay un montón de culturas. Y entonces hay cosas que sí se hacen en una cultura y que es cultura hacerlas o que es cultura pasarlas y para otras no. Ujú. Sí, es verdad. Yo creo que eso depende como también de cada, no solamente de cada cultura, sino de pronto también de cada familia y de cada círculo social en el que cada persona se mueva, la oportunidad de tener una educación, y además de eso también la oportunidad de tener como ciertas experiencias personales y vivencias. Por ejemplo, tú me decías que el viaje a México fue un antes y un después para ti. Para mí también mi viaje a Australia fue un antes y un después para mí en muchas cosas de mi vida, no solamente personalmente, sino también intelectualmente. Creo que uno se abre como a muchas puertas y a ver las cosas desde otra perspectiva y aprender como de todo un poquito, y eso incluye la sexualidad femenina. Yo creo que para mí y en mi experiencia ese viaje me permitió conocerme no solamente como un ser humano, como persona, sino también como mujer en todo el ámbito de la sexualidad que mencionabas ahora, no solamente en la parte del erotismo, sino también la parte de quién soy yo, mi autoestima, qué relación tengo con mi cuerpo, cómo me identifico como mujer, qué me gusta, qué no me gusta. Entonces creo que es como esa oportunidad de moverte en ambientes y entornos diferentes lo que nos va construyendo también en la parte sexual. Exactamente, y justo ahorita que lo decías y me encanta que lo hayas como repetido y profundizado, llamémoslo así, justo eso, Dianis, es lo que es sexualidad, cómo está mi autoestima, hacia dónde quiero ir, quién soy, cómo me cuido, cómo estoy conmigo misma, cuál Ujú. es mi proyecto de vida, cuáles son esos valores o cualidades que me definen, qué busco o qué no busco en una relación de pareja, si es que busco o no una relación de pareja, porque tampoco la tengo que buscar. Y no estoy diciendo que esto no pase a Ujú. los hombres, sino que como el programa se está centrando más en la mujer, por eso hablo más desde la mujer. Todo eso que tú decías Claro, ahora, esa experiencia, por ejemplo, en tu caso en Australia, en mi caso en México, otra mujer, no, o sea, no necesariamente hay que irse del país, llamémoslo así, o de la ciudad, para los que cambien de ciudad a otra, para vivir estos cambios. Es todo lo que todos los días vivimos nuestra sexualidad y eso es sexualidad. total. Bueno, Caro, yo quiero saber, como sexóloga, ¿cuál es el mito más frecuente que recibes en tu consulta o que crees que las mujeres como tal tenemos sobre nuestra, no solo nuestra sexualidad, sino también ya hablemos un poquito más como de esa parte
del erotismo, de la vida sexual, de las relaciones sexuales con nuestra pareja y también con nosotras Uy, hay mismas. tantos, Dianis, pero qué pregunta tan corchadora, pero te voy a decir varios, te voy a decir dos o tres que se me ocurren. Uno es, a mí me consultan muchas mujeres, por ejemplo, por una idea, por disminución o pérdida del deseo sexual. Y entonces me pasa mucho que me encuentro y me dicen como, cara, es que como no, ya no me dan ganas o no tengo deseo, entonces soy asexual. Pues como no tengo sexualidad, asexualidad sí existe, pero es como una orientación sexual, son personas que no sienten deseo y no necesitan tener, digámoslo así, o no sienten deseo de tener una relación sexual o de tener erotismo. No es que no tengan hijos, el tema de la asexualidad es muy amplio, pero entonces estas mujeres creen que porque se les bajó el deseo, están asexuales o son asexuales, cuando realmente eso significa otra cosa. Entonces, ese es uno de los mitos que más me encuentro, como de, es que el deseo se me bajó, entonces yo ya no lo voy a satisfacer o ya no soy lo suficiente. Y muchas con problemas sexuales o con alteraciones, como para no llamarlos problemas, se sienten bichos raros en la tierra, como hay un mito muy grande y es como que las alteraciones solo me pasan a mí, no le pasan a nadie más. ¿Cierto? Como que Ujú, no son tan total. frecuentes. Entonces eso es un segundo mito muy, muy frecuente. El otro que me encuentro es, muchas me dicen, ay, es que como yo solo he tenido dos parejas, entonces no soy la más experta. Creemos que hay que haber probado de todo, ser la super experta para realmente disfrutar del erotismo o de las relaciones sexuales. Entonces creemos que, pues, no estoy diciendo que no sea bacano, rico experimentar o haber tenido experiencias, pero tú con una sola pareja puedes permitirte vivir muchas cosas y disfrutarlo de muchísimas maneras. Ni no se trata de que hagas cosas que a ti no te gusten o no vayan contigo. Entonces muchas mujeres creen que tienen que ser las más expertas o haber estado con varias parejas para tener erotismo y para disfrutarlo. Y eso es un mito muy grande. Ujú. A mí me gusta que hayas mencionado como esa parte del deseo sexual, porque creo que también uno de los mitos principales es que a las mujeres no les gusta tanto el sexo como a los hombres, o que la mujer no es tan sexual como el Ok, hombre. me encanta que lo digas porque ese que decías la mujer no es tan sexual, pues ya nos dimos cuenta y al saber que sexualidad, pues ambos somos sexuales, ¿cierto? Ambos tenemos sexualidad, tanto hombres como mujeres. Sí. Si nos vamos como al primero de esos dos que decías de que no nos guste tanto el sexo, llamémoslo así, y sexo me estoy haciendo referencia como al erotismo, al placer, a la excitación y a todo eso. Eso es un súper, hiper, mega remito, porque las mujeres también somos seres eróticos, al igual que los hombres. Los hombres son seres eróticos, las mujeres también. Los únicos que no son seres eróticos son los niños, y eso es un tema, digámoslo así aparte, y son los menores de 8 años, porque ellos no buscan como el placer para excitarse y tener un orgasmo y cosas así. Ellos sí sienten rico en su cuerpo, pero no son seres eróticos, no le dan ese significado que le damos los adultos, llamémoslo así. Y ambos, tanto hombres como mujeres, somos eróticos. Entonces, eso es un gran mito de que las mujeres no somos sexuales o no nos gusta el sexo. Y además también va el mito ahí acompañado, Dianis, de generalizar. Es que creemos que a mí me tiene que Ujú, gustar lo que le gusta a la vecina, a la prima, a la amiga. Entonces, tenemos como esta idea de generalizar o de que también tenemos una idea muy arraigada y un mito de que todo tiene que ser perfecto. Que lo erótico es así como el super hot, el super, o sea, como que vos lo tenés que vivir tal cual lo muestran las películas, tal cual lo muestra el porno, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Como que vos crees que el erotismo es una cosa pues así que tenés que copiar y pegar, o que lo tenés que vivir ujú, como lo viven las otras personas. Entonces, claro, si ujú, nosotros pretendemos y a lo que voy es que vamos catalogando y vamos diciendo como es que las mujeres tienen que vivir el sexo o el erotismo o explorarlo de la misma forma que lo hacen los hombres. Y no se trata de eso, ni tampoco se trata de decir, porque somos personas, entonces a veces hacemos comentarios hasta muy sexistas, decir, es que las mujeres solamente somos muy afectivas y necesitamos más de la emoción
para tener relaciones sexuales. Unas mujeres sí, también algunos hombres necesitan eso, y también hay mujeres que les encanta el sexo casual, porque eso es un mito. Mucha gente que cree que las mujeres no tenemos sexo casual. Una cosa es que uno diga, eso no va Ujú, conmigo, o lo probé y no me gustó y no es lo mío, pero otra cosa es decir que no lo ujú. tienen. Sí, total, pues como si la mujer pues fuera como totalmente emocional y no erótica. Exactamente. Y claro, y somos emocionales los hombres, las mujeres, o sea, es que el erotismo es cuestión de personas, que de pronto nos encontremos, ves, es común encontrar que a las mujeres les guste más esto o fantaseen más de esta forma que de esta otra comparado con los hombres. Yo no te voy a decir que no hay esas diferencias porque sí las hay. Hasta tenemos diferencias. A mí me da risa cuando dicen hombres y mujeres somos iguales. No somos iguales, empezando por nuestra anatomía y por nuestro funcionamiento. Entonces hay que empezar desde ahí. Y entonces no tenemos las mismas Ujú. necesidades en muchos aspectos. Entonces es como, y también de generalizar, digámoslo así, también a favor de los hombres, porque también generalizamos, es que todos los hombres son perros. No. Entonces a eso me Ujú. refiero, porque lo que hace más fuerza en estos mitos es generalizar. Claro, yo quiero que retomemos un poquito esa parte de del deseo sexual y de cómo la mujer fantasea. Y yo creo que es que también parte este mito de un poquito del contexto cultural histórico de la sexualidad Mm. femenina y de cómo la mujer, pues, o también hablo un poquito como del contexto histórico, pero también hablo de mi experiencia personal como mujer y mi educación sexual y de cómo crecí yo y cómo creció mi hermano, por ejemplo, a pesar de que mis papás pues trataron toda la vida de ser muy abiertos y muy claros y todo muy pegado como a la anatomía humana y de decirnos las cosas como eran, también me crié con amiguitos, con el colegio, con la religión, con todo el contexto social y cultural de Medellín, de Colombia. Entonces creo que hay una gran diferencia en cómo la mujer vive su sexualidad y cómo el hombre vive su sexualidad. Y creo que eso es súper importante conversarlo y decir que eso también impacta mucho en cómo la mujer tiene un deseo sexual y que a veces se cohíbe por pensar o por sentir que está haciendo algo malo si piensa en cosas eróticas o si se estimula sexualmente o si fantasea sexualmente. Totalmente, Dianis. ¿Qué pasa ahí? Es un tema, digámoslo así, muy amplio, pero voy a tratar de ser muy clara al respecto. Aquí los factores justos sociales y culturales toman un rol protagónico y muy importante. Y una de las emociones que está más asociada al, digámoslo así, negativamente con nuestra sexualidad en las mujeres es la culpa. De hecho, la culpa es la principal Ujú, emoción para las personas que creen en que espiritualmente creen en la energía, en los chakras. La culpa es la emoción que más bloquea el chakra sexual, que es el segundo chakra, en hombres y en mujeres, pero nosotros solemos sentir mucha culpa justo porque por muchos años la sexualidad de nosotras las mujeres fue por y para satisfacer la sexualidad de los hombres, ¿cierto? Entonces no ujú, importaba, abro sí. comillas, si una mujer tenía un orgasmo, si lo disfrutaba o no, si quería tener hijos o no, era más como una especie de objeto sexual. Y eso hizo, porque tampoco ellos salieron librados, que tanto nosotras como ellos lleváramos del bulto en muchas cosas o tuviéramos consecuencias en muchas cosas, en demasiadas. Por una parte, eso hizo Ujú, que muchas de nosotras no nos responsabilizáramos de nuestro placer, es decir, no nos conociéramos, no supiéramos decir o ser asertivas en cuándo sí quiero y cuándo no quiero tener relaciones sexuales. Hay muchas mujeres que acceden a tener relaciones sexuales cuando están seguras que no lo quieren tener o saben que no lo quieren tener, pero lo hacen por presión, porque pobrecita la pareja, por muchas cosas. También hizo que no conociéramos muchas ujú, mujeres, Dianis, no conocen su vulva, no conocen sus órganos sexuales, no conocen qué les gusta o qué no les gusta. La pareja les puede decir como, ay, a ti qué te excita o qué te gustaría que hiciéramos en el erotismo, en el sexo, lo que fuera. Y muchas responden, no sé, no tengo ni idea y adivínalo tú. No, qué pena, no es la pareja quien lo tiene ujú, que adivinar. Primero, descúbrete tú, conócete y también tú te puedes conocer a través de tu pareja o tu pareja te puede ayudar a conocerte, pero es tu responsabilidad conocerte, es tu responsabilidad ser asertiva. Entonces eso también hizo que por un lado no nos responsabilizáramos y ellos asumieran mucho la responsabilidad
del placer en nosotras y los llevó a un montón de ansiedad y a un montón como de cosas también. Y aparte, lo que más resumo con tu pregunta, lo que más digo es que en nosotras es como si estuviera separado, Dianis, el erotismo del ser mujer. Te lo voy a decir una Ujú. grosería y me voy a permitir decirlo, pero yo sé que muchas se van a sentir identificadas porque hasta a mí me ha pasado. Y es como, o eres la dama o eres la puta, pero no puedes ser las dos. Tienes que elegir ser una. Total. En- Total, me parece que eso, pues, o sea, como esos dichos, o hazte desear, o le voy a cortar los servicios a mi pareja si se porta Ujú, mal, o es que el hombre propone y la mujer dispone, pues como todos esos dichos culturales que hacen que la mujer esté sexualmente solo para el hombre y no para ella. exactamente. Entonces es justo eso, y porque además otro mito que también vamos a quitar acá es el famoso mito que dice que las mujeres no fantasean o no piensan en sexo. Las mujeres sí fantaseamos. Lo que sí no es un mito, que eso sí lo tengo que aclarar, es que nos ha costado aprenderlo más. Yo por ejemplo, a mis pacientes, mujeres, les enseño mucho justo a fantasear, porque es como si no tuviéramos el chip y ni siquiera tenemos el hueco para meternos el chip. O sea, toca construir las dos cosas. ¿Y por qué pasa esto? No es porque no tengamos la capacidad. Y lo que pasa es que en ese sentido, me voy a atrever a decir esta palabra, estamos castradas socialmente hablando. Entonces nos enseñan a Ujú. pensar en muchas cosas. Hay una sexóloga chilena que tiene un video de TED sobre el deseo sexual de nosotras las mujeres y me encanta y yo me río mucho con ese video. Justo me lo Y vi amo hoy. ese video porque ella, para los que no Lo saben amo. de qué estamos hablando, ella hace un experimento social muy bacano con su esposo y compara los grupos de WhatsApp de los amigos con consentimiento de su pareja de las conversaciones. Entonces tenemos que partir de la base de Anis de algo y es por medios de comunicación y socialmente hablando, los hombres están más estimulados que nosotras las mujeres. O sea, no es sino vea una propaganda, vea Total. una publicidad, escuche una publicidad, vea redes sociales y están más estimulados. Hay más, hay más, ¿cómo se dice eso? Hay más material para ellos que para nosotras. Sí, total, ¿no? Y aparte a mí me encanta cuando ella dice lo de los grupos de WhatsApp, porque pues trayéndolo a la realidad, yo me acuerdo mis compañeros en la universidad todo el día se mandaban imágenes de mujeres desnudas, GIFs en WhatsApp de pornografía y nosotras un grupo de amigas, pues yo creo que nunca en la vida, o pues si eso pasa es algo demasiado raro o es un chiste, pero no es algo común. Entonces a mí me parecía súper genial que ella decía que no era que el hombre pensara naturalmente más que la mujer, sino que estaba mucho más estimulado por todos lados. Entonces, que cuando el hombre llegaba a casa y estaba con su pareja y quería ya tener sexo, pues la mujer estaba súper poco estimulada y el hombre ya, o sea, el hombre ya Claro, estaba en el día listo. había pensado, es que yo se los digo así a mis pacientes, es como venir, llegar a la casa, tu mujer cansada, fundida, y desear lo que no deseaste en 24 horas o en 12, pues para no ser muy exagerados. Pensar y querer hacer lo que no pensaste en 12 horas. O sea, ni un minuto al día Ujú. solemos pensar. Entonces, no es que ellos tengan más capacidad que nosotras, tenemos la misma capacidad. Y sí voy a ser sincera y es el contenido de las fantasías entre ellos y nosotras sí puede variar. A nosotras nos gusta más fantasear o a algunas de nosotras nos gustan más las fantasías que son como, o sea, que tienen un contexto, que tienen una historia, que se agarró, que la conquistó, que pelearon. Por eso 50 sombras de Grey fue tan boom, porque fue algo que llegó a muchas de nosotras y aunque es una temática que no suele gustar o que no suele hacer mucha gente porque es sadomasoquismo, y bueno, eso lo distorsiona un poquito, pero a lo que voy, Dianis, es que la historia, el contexto, la novela, acompañada de momentos eróticos, es mucho como las mujeres fantasean, entonces como que no tienes que fantasear, porque el mito es como fantasían porno, no, ¿te tiene que gustar el porno? Pues no, o sea, porque a mí muchas mujeres me dicen como, yo necesito historia, necesito un contexto, necesito algo, entonces es justo por eso es tan importante la parte del conocimiento y el autoconocimiento y saber que sí tenemos esta capacidad, pero que no tengo que hacer un copiar y pegar, que no tengo que fantasear con lo que se supone que debería fantasear. Yo puedo hacer mi propia
mis propias fantasías, mi propia lista de fantasías, y nadie tiene por qué saber si yo no quiero con qué fantasía o qué fantasías tenga. Yo les digo a mis pacientes, ve, puede ser cursi, puede ser pelle, pero si a vos eso te excita, te gusta, te alimenta tu cerebro, dale, o sea, como no le tenés que decir a nadie, no hay que ganarse un premio Oscar a la fantasía. Y eso tiene que ver también porque justo en este video que hablábamos, ella lo que se da cuenta es que ella casi todo el día habló con las amigas de la dieta, del vestido para la fiesta, de los zapatos del bebé que iban a hacer. Y no es que nos tengamos que mandar fotos de porno o GIF de porno. Como hay veces vamos tan en automático en la vida que ni siquiera, aunque esté el estímulo visual, ni siquiera lo tomamos como tal. Ujú, total. Bueno, Caro, me encanta que hablemos de este tema y más porque se relaciona mucho con otros dos mitos que, que he escuchado y que yo tuve y que también hicieron parte como de esa reestructuración y de conocer mi sexualidad y es eh, que las mujeres no se masturban y que las mujeres no ven porno. Y creo que toda esta parte es también como de eso que hablabas del autoconocimiento y de conocer mi cuerpo. Ya hablamos un poquito de por qué la mujer no se conoce y por qué la mujer ha tenido como esa dificultad en conocerse a sí misma, en explorar, en abrir la puerta para fantasear. Y quiero que nos cuentes un poquito de por qué, o sea, de cómo esta creencia, esta falsa creencia, este mito puede afectar la Ok, sexualidad me femenina. voy a ir primero por el de masturbación. Las mujeres sí se masturban. Lo que no es un mito y lo que sí es verdad es que comparativamente con el hombre, sí lo hacen menos o es menos frecuente, ¿cierto? Y eso se debe todavía, pues ya se está como equilibrando un poquito esa diferencia comparada con años anteriores. Y ya sí cada vez las mujeres se van conociendo más, se van masturbando y todo esto y tiene que ver el que lo hagan menos que los hombres en algunas ciudades o países, más por contextos sociales como veníamos hablando, porque la sociedad, como se han dado cuenta, tiene mucho que ver pues con nuestras prácticas o no sexuales o con nuestras actitudes ante nuestra propia sexualidad, la sexualidad de los demás. La masturbación es una forma de autoerotismo, es darse placer a uno mismo. Y uno de los mitos más frecuentes es que es como si yo tengo pareja, no necesito masturbarme o no tengo que hacerlo. La masturbación no es algo que se tenga que hacer, pero hay que saber que son dos cosas diferentes. Una cosa es el erotismo, que es dar y recibir placer con otra persona, o sea, cuando incluye a más de una persona. Y el autoerotismo es con uno mismo. Y ambos son muy valiosos, ambos son diferentes y se centran, digámoslo así, en una misma cosa, que es en la parte como del placer y de la experiencia del placer erótico, ¿cierto? Entonces el mito es que Ujú, es falso porque realmente las mujeres sí se masturban. Lo que pasa también al respecto, ahí la masturbación o el autoerotismo en nosotras, Dianis, es una gran manera de conocernos y reconocernos, de descubrirnos, de poder saber qué nos gusta, qué no nos gusta, eh, de empoderarnos. Y también no me quiero ir para el otro lado, porque entonces hay mujeres que dicen, yo la verdad no lo disfruto o me siento culpable. Entonces, primero ahí sería revisar qué hace que te sientas culpable de estar contigo misma, porque además si eso pasa en la masturbación, ujú. también te puede pasar con pareja o te puede pasar de diferentes formas. Pero a lo que voy es que tampoco es que, porque hay mujeres que dicen, pues realmente sí lo he hecho y sí lo he disfrutado, pero yo no lo veo necesario, o no es como que me encante, o no lo suelo hacer muy seguido, o todo esto, entonces se vale. A lo que quiero ir tocando un tema muy importante en sexualidad, Dianis, es no hay una norma, no hay una sexualidad normal, no hay una manera normal, no hay una frecuencia sexual normal. Entonces, es que es normal masturbarme o es normal no masturbarme. Pues lo primero es preguntándote normal para quién y normal para qué o en qué. Entonces, porque lo que puede ser normal para ti puede ser anormal para mí. Entonces, también es centrarte en ti, para ti, cuál es tu forma y quién está eligiendo. ¿Tú estás eligiendo por ti o estás dejando que los comentarios sociales y los contextos sociales tomen la decisión por ti? Entonces, realmente las mujeres sí se masturban y no hay una normalidad en sexualidad.
y hay mujeres que se masturban y hay mujeres que no se masturban. Y hay mujeres que no se masturban porque no saben cómo hacerlo y no lo, pues, no lo han descubierto. Y hay otras mujeres que lo han hecho, pero realmente se dieron cuenta que es algo que no va con ellas y también es válido. Ujú. Y Caro, ya para finalizar, yo quiero hablar un Ujú. poquito del porno y creo que ese mito de que las mujeres no ven porno se crea pues como a raíz de toda esta prohibición que hay del mundo de la sexualidad femenina socialmente y creo que es como esa parte también de la virginidad, que es como idealizar a la mujer limpia y pulcra y que la mujer normalmente no puede ver porno porque entonces ya no está siendo lo Dama. suficientemente, ajá, dama. Entonces, creo que como partir de eso, pero también partir de la base de que, por ejemplo, conozco muchas amigas que me han dicho es que a mí el porno no me gusta porque me parece que es muy brusco, como que eso no es de verdad. Personalmente el porno es algo que he intentado, o sea, he utilizado como herramienta en mi sexualidad, pero no es algo que me fascine, o sea, me parece que es una industria demasiado machista y que no es como ese estímulo que decíamos que las mujeres fantaseamos, o sea, no tiene como ese contexto, es algo demasiado, para mí es demasiado crudo, por así decirlo. Entonces creo que parte también como de la personalidad de cada persona y de cada mujer y lo que tú decías, no hay como un normal, pero yo quiero saber tú como sexóloga, ¿qué opinas del porno y del mito de que la Bueno, mujer te no voy ve a decir porno? varias generalidades, así como rápidamente, Dianis, sobre el porno para contestarte esa pregunta si es mito o no. Primero, el porno, como le digo yo a los adolescentes cuando los educo, es la ciencia ficción del sexo. No significa que porque en el porno salga debemos pretender que eso va a pasar. Y no le pasa solo a los adolescentes, le pasa a los adolescentes de 30 años, de 40, ¿cierto? Nos pasa a todos. Entonces yo por ejemplo se los explico a los adolescentes y les digo, creo que va a tener que cambiar de ejemplo, pues actualizarlo, pero pues ellos no van a cine, a Star Wars, y salen pensando que van a hacer todo lo que Star Wars dice. Habrá cositas que sí puedes hacer, hay otras que no. Entonces, esas son películas que suelen ser editadas. Lo que te pasa a ti, lo que te pasa a tus amigas, y yo estoy completamente de acuerdo con eso, personal y profesionalmente hablando. Lo que pasa es que la industria del porno es muy amplia, pero el porno sí tiene algo negativo y no todo, ya les voy a decir que hay otros tipos de porno que es que refuerzan mucho negativamente los estereotipos de belleza y los estereotipos de género, ¿cierto? Entonces, cosifican Ujú. y ponen mucho a la mujer como objeto, y, ¿cierto? Entonces, y es como demasiado gráfico y hay veces hay mujeres que queremos, como les decía yo en las fantasías, no cosas como tan obvias o evidentes o tan gráficas, sino un poquito más de contexto, que para engancharnos, para que nos guste y todo eso, ¿cierto? Gracias a la tecnología, al Claro. avance, al feminismo, a muchas cosas, existe, por ejemplo, ya una corriente del porno de Ayanis que se llama porno feminista, donde junta un poquito más o equipara más esas necesidades tanto de hombres como de mujeres y quita un poquito, todavía no del todo, pero sí iguala un poco más esos estereotipos o no los refuerza tan negativamente hablando. Entonces, a lo que voy es, para contestar tu mito, es un mito que las mujeres no ven porno. Hay mujeres que sí ven porno y que les gusta. Y además, porno no hay un solo tipo de porno, hay muchísimos pornos. Por ejemplo, está el porno amateur, que es como en vivo y en directo, una relación sexual, pues sin ediciones y sin nada. Entonces, hay mucho tipo de porno y ahí puede gustar. De pronto, lo que sí más les gusta a las mujeres es, por ejemplo, películas hollywoodenses o películas románticas con escenas eróticas o por ejemplo ya hay más series que son eróticas. Entonces gusta más eso Ujú. porque tienen un contexto. Entonces hay mujeres que les gusta el porno y que también les gustan las series eróticas, hay mujeres que no prefieren el porno y prefieren las series eróticas. Entonces es justo eso, no normalizar y encasillar, pero saber que sí, que las mujeres ven porno y que eso también se va igualando, que de pronto los hombres ven más porno, pero es que no había como tanto material para nosotros. Ujú, total. Caro, yo quiero, porque digamos que ya para finalizar, ¿crees que así como mi experiencia personal y sé que muchas experiencias de mujeres ha sido descubrir
qué nos gusta y qué no nos gusta por medio de experimentar cosas. ¿Crees que es necesario que las mujeres que tienen cierta culpabilidad y que no se conocen y que no se han atrevido a tocarse o que les da miedo, que hay algún sentimiento negativo asociado a su sexualidad, deben empezar como a abrir esa puerta de al menos permitirse ver porno para saber qué es, al menos permitirse tocarse para saber cómo se siente, al menos permitirse comprar un juguete sexual y probarlo para saber si les gusta o no? Como esa puerta en la sexualidad, ¿crees que es necesario ir abriendo puertas de experimentar o crees que uno simplemente puede decidir si le gusta o no por conceptos Pues que realmente, tenga? Dianis, la palabra clave es permitirse, pero no necesariamente es permitirse comprar un juguete o permitirse experimentar tal o cual cosa, sino permitirse descubrirse a ella misma. Y hay cosas que no necesariamente tienes que hacer para decir que no te gustan. Si me hago entender ahí, o sea, no es que a ti no te tiene que gustar de todo, Ujú. ni tienes que probar de todo, ni tienes que hacer de todo. Uf, total, total. Uno no tiene que intentar todo en el sexo para saber si le gusta o no, sino que uno también es como parte de esa sexualidad femenina de conocerse y saber uno qué quiere y qué no quiere, ¿cierto? Y creo que finalmente se resume a eso, se resume a uno conocerse tanto que uno conozca suficientemente sus límites y sepa qué quiere probar y qué no quiere probar, qué está dispuesto a hacer y qué no está dispuesto a hacer y qué le gusta y qué no le gusta. Y es como todo ese viaje de autoconocimiento que hablábamos al principio del episodio. Totalmente, Dianis. Yo te diría que es una suma de cosas, es decir, es una suma de, por un lado, de conocerte, de la parte de fomentar el autoconocimiento. También es una suma de educarnos. Somos muy analfabetas en cuestión de sexualidad, entonces de educarnos, de saber qué es la sexualidad, de yo cómo vivo o no mi sexualidad, qué me gusta, o sea, qué he ido aprendiendo, qué trague entero, que quiero reflexionar, que quiero seguir perpetuando, que no, o sea, que elijo seguir creyendo y que no. Entonces es como esa suma. Y también lo que decías ahora de permitirte, es como que me quiero permitir y que no. Entonces es dentro de autoconocimiento, merecimiento, porque también sentirme merecedora, la parte de permitirme y no, la parte de información y educación. También hasta la comunicación asertiva, aprenderme a comunicar y a comunicar lo que yo deseo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo necesito de una forma asertiva, porque no trata de hablar por hablar y de comunicar por comunicar. Entonces, ¿cómo me estoy comunicando? ¿Cómo estoy comunicando eso o no lo estoy comunicando? Eh, ¿Qué tanto me conozco en mis límites? Porque no es solamente conocer lo que me excita y no me excita, es conocer mis Ujú. límites y conocer mis valores o mis cualidades. Entonces es una suma de todo, realmente es sumar y también quitar un poco, eso es justo lo que estamos haciendo, de aclarar esos mitos o desmitificar para no vivir desde ese lado la sexualidad, es como cambiarnos de lentes, de punto de vista, de verlo Ujú. desde otro lado. Sí, y me encanta también eso que decías de que no hay una normalidad en el sexo, porque entonces ya es como uno irse hacia el otro extremo, que entonces para que una mujer tenga una sexualidad femenina sana o normal, tiene que intentar de todo y tiene que probar de todo para decir que no está prohibido o para decir que ella sí tiene una sexualidad activa o para decir que ella ya se quitó como ese yugo de la sociedad y creo que tampoco se trata de uno irse como a los extremos porque entonces es como perder ese balance, es simplemente uno saber hasta dónde es capaz de llegar uno y hasta dónde quiere llegar uno. Y totalmente eso, y no solamente ponerlo en el lado de erotismo, sino en el lado de la sexualidad. De hecho, una de las cosas con que más me gustaría cerrar y termina siendo como una reflexión es con algo que se llama salud sexual. Eso existe, al igual que la sexualidad, la salud sexual existe. También lo define la OMS o la Organización Mundial de la Salud. Y el estado, Dianis, de salud sexual va más allá de un estado de bienestar físico, sino a un ser humano integral, biológico, psicológico y sociocultural. Y mira que cuando estamos hablando de sexualidad no solamente estamos hablando de sexo, entonces es cómo se está relacionando esa mujer, cómo se está relacionando en pareja, si son relaciones sanas, relaciones basadas en el respeto, si son relaciones violentas o relaciones que no son sanas o que no se basan en el respeto. Entonces, eso es el estado eso es un estado de bienestar y la salud sexual va más allá de la ausencia de enfermedad. Ujú. Bueno, yo creo que ya pues
se nos acaba el tiempo y quería agradecerte por haber estado acá, por haber compartido conmigo este momento de conversación, por haberme enseñado tanto a mí y estoy segura que a las personas que nos escuchan y que se atrevieron a romper un poquito esos miedos y ese tabú de escuchar y educarse y educar a otros sobre sexualidad y ser capaces como de llegar hasta acá en este episodio y de romper un poquito como esos esquemas mentales. Entonces te quiero agradecer por habernos sacado el espacio, por haber dedicado este tiempo para nosotros y pues por acá en Vent siempre serás bienvenida y esperamos tenerte para volver a desmitificar muchas más cosas en el futuro. Totalmente a ti. Gracias, Dianis, por la invitación, por la confianza y por tener estos espacios justo de crecimiento y enriquecimiento para nosotras, para las personas que nos escuchen. Y bueno, los que no me conocen, me encantaría que me conocieran un poquito, que digamos me chismosean en las redes sociales. Yo soy Carolina González y mi marca se llama Sentido Sexual. Entonces ahí encontrarán tanto en el blog www.sentidosexual.com como en las redes sentido guión al piso sexual, encontrarán pues muchísima información de Anís de esto para que sigamos creciendo juntos en esa parte de ponerle a nuestras vidas sentido sexual. Total, y aparte también invitarlos a que escuchen tu podcast, que es genial. Ay, mil gracias, Diane. Sí, también tengo podcast, me lancé como a este maravilloso mundo. Entonces también los invito a que lo escuchen, que está muy bueno.